Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la ANEF. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas, compañeros y compañeros de ANEF? Estamos acá en una nueva edición de Agitando la Entrevista y estamos hoy, es un honor para mí poder presentarles a Fanny Poyarolo. Ella es médico psiquiatra, me parece, fue parlamentaria histórica del Partido Socialista en su momento. También formó un grupo de mujeres en pleno proceso de la dictadura, con lo cual vamos a poder conversar el día de hoy. Fanny Poyarolo, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy bien y muy contenta, muy agradecida además de esta invitación. Una radio importante de la ANEF, esta organización tremenda, donde las mujeres son muy importantes también. Muchas gracias. Cuéntenos, Fanny, ¿cómo nace su vida política? ¿Su familia es política? ¿Se vuelve política en la universidad por circunstancias de su generación? Cuéntenos un poquito. Claro. Mira, sí, efectivamente fue la universidad, pero yo fui de esas adolescentes inquietas, preocupadas de la cosa social, interesada en eso. Leía mucho también, entonces allí en esa época recuerdo que la revolución soviética fue muy importante para mí, entenderla, qué había pasado, por qué. Así es que ya en el liceo de ese entonces tenía mucha inquietud. Ahora, en mi familia era la familia clásica de la época, en que el hombre era el activo y el que se definía más en el plano social. Y ahí mi abuelo fue bien importante, mi abuelo materno era un militante radical de esa época del radicalismo. Él fue intendente de Linares, un hombre muy, muy, muy valioso para mí. Así es que sin que hubiera habido como una influencia directa, indirectamente fue importante. Él tenía un almacén, pero en las bodegas, digamos, que había en esa casa, montó el primer periódico de Linares, así es que era un hombre muy inquieto, con mucho sentido social. Y mi padre fue militar, era militar, pero un militar también con una tremenda inquietud social. Entonces, en un ambiente, yo diría, de interés, de mucho interés por lo social de parte de los hombres. Yo creo haber recibido, claro, esa influencia, pero me definí bien feminista en esa época porque yo me sentía mucho más cerca de esos temas que de los temas propiamente domésticos de las mujeres. Después en la universidad fue bien claro. Sí, fue bien claro, porque en el primer año ya había una tremenda actividad. Ahí era la J, la Juventud Comunista. Yo no me encontré con Juventud Socialista ahí. Era la J y la Democracia Cristiana, y había, claro, una influencia grande, o compañeros míos y en fin, de otros cursos que hoy día son desaparecidos. Gente muy activa, muy maravillosa también. Había, bueno, una actividad grande en esa época. Así es que ahí yo me definí mucho más. Sin embargo, no quise militar. Lo sentí una cosa muy, muy rígida. Era como necesitaba bastante libertad de pensamiento. Así que estuve muy cerca. Además me casé muy joven, tuve mis hijos estudiando. Así que me sentía siempre parte de la preocupación social, pero la política no era una cosa activa para mí. Era una preocupación, era un interés, estaba cerca, colaboraba, y por supuesto allendista, por supuesto todas las campañas de Salvador Allende con mi marido, mi compañero, que también hemos pensado siempre de una manera similar. Así que así fue ese tipo de adolescencia inquieta, como son muchos adolescentes, y en una época que era una época de mucha inquietud, de mucho pensamiento, de mucha polémica, de mucha inquietud por lo social, que claro, no es la situación que vive la mayoría de los jóvenes hoy día. ¿Estamos hablando de la medianía de gobierno de Frei o ya ligeramente gobierno de Salvador Allende? ¿Cuándo dices tú? Cuando yo estaba en la universidad. No. En la universidad sí, yo soy bien mayor, bien mayor. En la universidad,
Dice tú que yo me recibí a comienzos del 60, el año 62. Así que hice mi experiencia en la universidad toda la década del 50, prácticamente. O sea, son 6 años, 7 años en la universidad. Y digamos, toda la década del 60, que fue sí la década más activa, mucho más activa, con tremenda polémica. Ahí, como te decía, yo me dediqué a la medicina, me gustaba mucho, yo era profesora también de la universidad, yo soy psiquiatra, la clínica para mí, yo era una terapeuta, digamos, bien dedicada a los pacientes, también en el hospital, por supuesto, el sistema público, con mucha inquietud, siempre por el trabajo social, por lo tanto, la academia, el trabajo especializado, pero también la población, también el trabajo social. Entonces, la política era parte, digamos, de mi interés general en la década del 60. Estaba llevando siempre mucho la actividad que yo veía, digamos, en Chile y en el mundo. Es después cuando en la Unidad Popular, yo diría, cuando todo esto se vuelca más todavía hacia lo social. Y la verdad es que ahí yo entré a militar de una manera muy especial, porque estábamos ya trabajando yo me había ido a la población Villa Francia, a hacer allí la parte social de mi profesión. Y con los pobladores armamos un consultorio. Entonces yo trabajaba muy directamente en el territorio mismo, con ellos, y en ese tiempo con los sacerdotes, con los curas, ¿no? Que se llamaban los curas rojos en ese tiempo, aunque no lo fueran, que vivían ahí también. Así es que estuvimos muy, muy activos durante la Unidad Popular. Fue una vida, digamos, de mucha participación, como todos, digamos. Vivimos una situación de un tiempo tan hermoso, todos convencidos, digamos, que estábamos jugando un papel importante, que lo hacíamos juntos, entre todos. Y allí en la población fue muy lindo ese trabajo. Entonces, me acuerdo que una noche, porque habían problemas, y yo esa noche me quedé con los pobladores. Una noche un dirigente se acercó a mí y me dijo, mire compañera, me dijo, usted es militante, usted es comunista, me dijo, usted es comunista, así que yo ya le traje el carnet, ya me entregó el carnet, y cómo se lo iba a rechazar, pues imagínate, entregaba así, nada menos que en la población Villa Francia, una noche en que estábamos ahí en parte de ese conflicto, defendiendo al gobierno, defendiendo a los pobladores, de una situación bien amenazante de otros sectores, en fin, así fue. Así fue mi militancia y la política más activa, porque claro, después viene el golpe, y mi trabajo fue en derechos humanos, en el programa médico-psiquiátrico, pero en la medida, digamos, así que como médico, en la medida que comenzaron, ¿no? las actividades, digamos, clandestinas, yo fui siempre pública, fundamentalmente, como te digo, como médico, en el tema de las víctimas, de cómo atender esas heridas tan tremendas. Esa década fue terrible. Y entonces en un momento, ya cuando se producen, digamos, las protestas y salimos a la calle y salimos todos, digamos, como ciudadanos ahí a protestar, y las mujeres muy activas, ese grupo de Mujeres por la Vida que se armó, de donde yo participaba, muy activa. Entonces, en un momento, de la dirección del Partido Comunista, que se habían contactado conmigo, que tenía yo un contacto, digamos, claro, de alguna manera clandestino, porque el compañero estaba en contacto con la dirección. Ahí ellos me definen, fíjate tú, la verdad es que ellos me definen como política, porque me dicen que tengo que debo asumir la vocería del Partido Comunista en el MDP, que era, tú sabes, la estructura, no, el bloque ¿cómo se llama? Almeidista, el bloque almeidista, el Partido Socialista estaba dividido, entonces con el PC y con el MIR, y me indican que tengo que ser la vocera. Yo me acuerdo que le dije, pero compañero, yo soy médico, estoy atendiendo, ese es mi
mi identidad. Sí, me dijo, será médico, pero usted es política también. Así que yo me resistía, me resistía, pero bueno, tuve que aceptar. Así que ahí yo diría que empezó. Sí. Pero Así a que mí me gusta... fui No, adelante. una política social bien especial, fíjate, porque yo era mucho más en ese momento, en las protestas y en todo, era mucho más social en realidad, y en mi trabajo de derechos humanos. Pero él me exigió que una parte mía al menos fuera política. Por ejemplo, uno estudiando un poquito de historia y conversando con profe alguna vez, pues yo estudié historia unos años también, siempre se habla de un primer periodo de la dictadura que es de 73 a 83, donde fue muy oscuro, donde fue Muy todo oscuro, persecución, destrucción de las militancias de los partidos políticos, las directivas. Pero después del 83, con la crisis del 82 al 83, viene la esperanza. Pero antes de pasar a eso, ¿cómo fueron esos momentos de los mediados de los 70 hasta principios de los 80? ¿Cómo fue vivir ahí? En esa primera década, el 70. Mira, a ver, era tan clara la tarea que teníamos, con mi marido y yo, médico, tuvimos que salir a Buenos Aires un año y medio, pero la aspiración del primer minuto era volver cuanto antes y pudimos volver, y por lo tanto era una situación, digamos, la vida había cambiado, el país había cambiado, era una situación brutal la que se vivía, la gente había que protegerla, y en nuestro rol médico había que atenderla. La situación era la aplicación del terrorismo de Estado, era el terror. Yo en ese sentido soy menos miedosa, pero yo sentía que estábamos viviendo en una situación aterrorizante. De hecho, uno tenía que estarse cuidando, por ejemplo, de tener con seguridad las ventanas bien cerradas, ¿no?, de la casa. Como las conversaciones tenían que asegurarse, ¿no?, que no se expandiera. Mira, el tema era tan violento para la inmensa mayoría, porque en esos primeros años, sobre todo en el mundo social, en el mundo popular, yo ahora leí un estudio que se hizo y realmente fue terrorífico, porque allí era matanza, era aterrar. En los primeros años, después del 73, mira, eran allanamientos masivos, asesinatos, muertes al que se encontraba como sospechoso, era una vigilancia absoluta, y era la matanza, pues en esos primeros años, ¿no? Muerto. Yo en el hospital psiquiátrico los primeros días estuve ahí, seguí ahí, si yo era médico de ahí, yo seguía ahí. Fíjate que uno de los médicos jóvenes, quienes trabajaban conmigo en una especie de formación, eran compañeros del MIR, pero no actuaban, ellos eran médicos, trabajaban como médicos, ideológicamente estaban vinculados, digamos, a las ideas del MIR. Fueron llamados por la comisaría cercana, ¿no?, que se tenían que presentar. Uno de ellos dijo, no, yo no me presento, yo me asilo, y está vivo, está en Estados Unidos. El otro dijo, no, yo me presento, no tengo nada que ocultar. Se presentó y desapareció. Al otro día ya no volvió a su casa, no estaba. ¿No? Y comenzamos a buscarlo. Pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Fíjate que lo mataron esa misma noche, ese mismo día. Y nosotros logramos saber de él porque un compañero llamó desde el médico, ¿cómo se llama? Instituto Médico Legal. Sí, donde llegaban los cadáveres, que encontraban que uno parecía ser él. Lo habían tirado a la calle, estaba ahí, allí desnudo, sin ninguna información, lo habían lanzado a la calle. Yo andaba con su compañera, su mujer, acompañándolo para todas partes. Y se sabía que lo habían dejado en el cementerio general, pero no enterrado, sino que lanzado en esa
Así que ahí, mira, fue terrible eso, fue terrible, porque yo tuve que ir a hablar con los abuelos, que eran los que lo habían criado, una familia bastante modesta. En fin, bueno, eso es lo que ocurría. Bueno, todos sabemos ya los lugares, hoy día se levantan memorias en el puente, allá no me acuerdo en qué región es esa, en que, bueno, ahí mataban, digamos, al que iba pasando. No, el terrorismo de Estado fue aplicado aquí, oye, pero brutalmente. Había que paralizar y es decir, a todo el que hubiera sido una persona que estaba vinculada, ¿no es cierto?, a la Unidad Popular, que era allendista, que seguía este ideal de una sociedad más justa, ¿no es cierto? Sus ideas tenían que ser destruidas, tenían que ser arrasadas, eran las personas y las ideas. Había que paralizar en ese momento, pero era más que eso, era destruir las ideas y destruir a la persona. Fue un genocidio feroz, sin duda. Y para instalar un modelo que era radicalmente distinto, un modelo de acumulación, que todos sabemos que todavía estamos sufriendo, y con una ideología radicalmente distinta también, en que la visión social, no de avanzar en más justicia social, que fue la marca, digamos, del comienzo del siglo XX, pero yo te diría que ya en el siglo XIX, por supuesto, ya venía, ¿no? Era una democracia donde se daba esta búsqueda de una democracia mejor, más justa, ¿no es cierto?, que fuera para todos, y todas las luchas sociales, digamos, Partido Comunista, Partido Socialista, ¿no?, generados, y bueno, el movimiento sindical tan extraordinario, ¿no? Era destruirlo e instalar esta otra visión de la sociedad en que somos seres aislados, individuos, no hay comunidad, lo dijo la Thatcher, solo existen las personas, no existe la comunidad, eso es falso. Y terminar con la solidaridad, terminar con el sentido del bienestar común, que era lo que se buscaba, que fuera más común el bienestar, que se repartiera mejor la riqueza. Eso fue justamente lo contrario, ¿no? Un modelo que cree que para crear riqueza hay que acumular riqueza en algunas manos, y que la desigualdad lo encuentra absolutamente normal, y que cada uno, ¿no es cierto?, se las rebusca en el mercado, con estas ideas absolutamente irracionales, ¿no?, que existe la libertad. La libertad no quiere... Para lo que pueden elegir, la libertad para lo que pueden elegir, claro. Así fue. Oiga, Fanny, y ahí después vienen los 80, viene esa crisis económica que puso en jaque a los Chicago Boys, viene todo esto en el 83, con este movimiento cultural que pasa con los prisioneros en el 84, por decirlo así, todo lo que viene después. Ahí viene, imagino, Mujeres por la Democracia. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo fue? Porque una cosa era ser una persona militante, solidaria, otra cosa era ser mujer, en un país bastante más machista que el de hoy, ¿no? Sí. Bueno, eso es bien importante lo que tú dices, porque la visión feminista de que las mujeres, ¿no es cierto?, vivíamos una situación desigual y que eso no era justo, no era plenamente democrático, que había que luchar por eso, la verdad es que no estaba instalado ni siquiera en nosotros, claramente. Las mujeres. Había una historia bonita, ¿no es cierto?, nacer en Elena Cafarena, pero era la lucha por un nivel de igualdad, que era poder, ¿no es cierto?, votar, igual que los varones. Pero después, en todas estas luchas sociales, fíjate, los varones de los partidos, ¿no?, el Partido Comunista, el Partido Socialista, tenían la tesis de que los problemas de la mujer se iban a solucionar, ¿no?, cuando se solucionaran todos los problemas generales, cuando cambiáramos, ¿no es cierto?, la sociedad. Pero que ahora, digamos, la mujer tenía que irse ganando, no había una visión de esa desigualdad tremenda. Las mujeres se iban destacando en los partidos, pero porque se destacaban, digamos, ¿no? Notablemente, habían diputadas, en fin, pero poquísimas. No había un reconocimiento, y las propias mujeres no estábamos en eso metidas como una discriminación específica de las mujeres, ¿no? Y que desde siglos venía, pues, desde siglos, ¿no es cierto?, menos inteligente, ¿no es cierto?, el rol de la mujer en la casa, la Virgen María, digamos, siempre sacrificándose, etcétera. Bueno, y fue muy importante, fíjate, esta conformación que ya partió el 83, fue esa tremenda Caupolicán que hicimos,
en que la lucha política, ¿no? Porque nosotros nacimos de ese momento que se produjo esa violencia brutal de la inmolación de Sebastián Acevedo frente a la Catedral de Concepción, gritándole a la CNI por sus hijos que estaban detenidos y desaparecidos. Entonces ahí hubo un acercamiento de las mujeres políticas, de los partidos, que estaban recién conformándose con un cierto espacio público, los partidos. Entonces la Democracia Cristiana, y específicamente la María Olivia Monkever, me llamó a mí, que yo, claro, aparecía ligada al PC, y se conforma un pequeño grupo que arma este Caupolicán, pero ahí muy rápidamente se introduce el feminismo que viene, lo traen las compañeras mujeres que habían salido al exilio. La verdad que así fue, estaba aquí en la universidad, digamos, naciendo el feminismo, pero no estaba instalado todavía no se había vinculado a las mujeres activas. Las activas eran con una visión política en realidad, pero el feminismo llega desde el exilio, porque en Europa eso había avanzado mucho. Entonces las militantes que habían tenido que salir al exilio vuelven con esta doctrina feminista y nos integramos rápidamente. Ahí se conforma una muy buena relación entre la visión política de luchar por la democracia y luchar por los derechos de las mujeres, la democracia en el país y en la casa, ¿no? Y eso es Mujeres por la Vida, que tiene esa característica de esta integración y que tiene la característica también de buscar, ¿no?, que nos coordinemos todas las organizaciones de mujeres, porque las mujeres éramos la política, pero eran las ollas comunes, ¿no es cierto? Eran las mujeres activas en las poblaciones muy especialmente, ¿no? Pero también las profesionales que de alguna manera semiclandestinas se habían reunido, en fin, las distintas organizaciones de las mujeres, ¿no? Y llamamos a estos grandes momentos, digamos, en que queríamos mostrarle a la dictadura que éramos más, que estábamos ahí, que estábamos en la calle, que las mujeres luchábamos por la democracia y por nuestros derechos. Así que fue muy hermoso el propio nacimiento, fue un nacimiento que era muy rico porque buscaba también mostrar elementos nuevos, ¿no?, de la política, diría yo. En estos actos aparecían estos elementos de las mujeres en que colocamos también la afectividad. No solo nuestros discursos no tenían que tener esa cosa rígida, ¿no es cierto?, que en el fondo es fría. Allende no, porque Allende siempre supo por su liderazgo, su característica. Pero en general, ¿no?, lo masculino tenía una cosa muy quedarse en lo racional. Nosotros entonces estaba esta capacidad, digamos, esa tendencia, esta mirada mucho más integradora, entre el argumento, la razón, ¿no?, y el afecto, el sentimiento, ¿no?, el sentido que tiene todo. También las características de nuestro grupo fueron muy interesantes porque habían periodistas con esa cosa creativa que tiene el periodista, de estar mirando todo, pero también artistas. Ahí estuvo la Loti fue central, la Loti Rosenfeld, una artista pero de lujo tremendo, ¿no?, y creativa. Ella nos colocó, digamos, esas consignas fundamentales del somos más, ¿no? Y porque somos más, no más, ¿no? Los actos siempre tuvieron las actividades que fueran masivas, que fueran muy de coordinación de todas las organizaciones, pero también que tuviera un discurso, ¿no?, que expresara esto. Entonces en nuestras actividades buscamos la manera, ¿no?, de resistir el guanaco, de resistir los gases, para leer nuestro texto, para decir por qué estábamos allí. Y lo hacíamos también con una característica que yo pienso que es muy importante ir introduciendo bien en la política, que son los liderazgos compartidos. Ahí no había una jefatura, no había que tú eres la vocera, la única, no, las vocerías eran absolutamente compartidas. Leíamos ese texto entre 4 o 5. Nadie era la jefa y la secretaria, para nada. La horizontalidad,
¿no? La igualdad. Nadie preguntaba de dónde, qué militancia teníamos. No, éramos todos iguales, si eras independiente, si eras militante, todos iguales. Y con alegría también, ¿eh? Con alegría, y con cosas hermosas. Esa actividad grande que hicimos ahí en Providencia, en las Torres de Carlos Antunes, que fue muy linda, que tratábamos nosotros de que las mujeres temorosas se atrevieran, ¿ah? De ayudar a las mujeres que tenían miedo a que sí se sumaran. Entonces hicimos eso que está filmado, fíjate, está grabado todo eso. Llegábamos en columnas, pero en columnas unidas por un lienzo, con banderitas de colores, ¿ah? Tomadas de ese lienzo, ¿ah? Y llegábamos ahí. Entonces había un elemento, ¿no? Un elemento que después yo lo he visto bien en todas las movilizaciones, las 8 de marzo, en fin, donde se mezcla, ¿ah? Se mezcla esa marcha más política, más de la consigna, pero se mezcla con la danza, por ejemplo, ¿no? Se mezcla con el canto, ¿no? Hay una cosa que representa mucho mejor la vida en su totalidad. Yo valoro mucho eso. Creo que las mujeres, y eso que fuimos marcando de esa lucha durante la dictadura de esos años, lo fuimos marcando en la calle, ¿no? El hecho de que se haya registrado, que eso aparezca. Se hizo esta verdadera pequeña película que se hizo, el Somos Más, ¿no es cierto? O el Nunca Más. Se llama de otra manera. Bueno, no importa. Era claro, como recoger esta experiencia a través de las imágenes, de lo que fue y del raconto. Permite también ir impregnando de esto, ¿ah? Yo diría que en general no lo hemos perdido y se ha ido introduciendo esto. A mí me gusta. Esto que ahora, ¿no es cierto? Por supuesto que la derecha que busca siempre cómo molestar, cómo perturbar, cómo enlodar la imagen de nuestro presidente, que tiene esa tremenda virtud de ser, ¿no es cierto?, mucho más integrador. Nadie puede discutir que él tiene una capacidad tremenda para sentir a la gente y para conectarse con la gente, ¿no? Ese contacto directo, ¿no? Y ahora ¿no es cierto?, intentan transformarlo en una burla, esto que él sí se conecta, ¿no es cierto?, con el mundo social, ¿no? Cómo nos acompañó durante una cuadra en ese movimiento, digamos, el 11 de septiembre. Eso es algo que nació ahí, ¿ah? Nació, o sea, si hay algo nuevo que surgió durante la dictadura, en esa década en que ya podíamos salir a la calle, pues eso, sí. Y yo lo valoro mucho, creo que es un aporte, ¿no?, a una política mucho más humanizada, mucho más en contacto, ¿no?, con la ciudadanía, con el pueblo, con los trabajadores, las trabajadoras de toda clase, porque el trabajo hoy día es múltiple, ¿sí? Así que bueno, sí, eso es importante. Y después viene el 5 de octubre, ¿no es cierto?, del 1988, se derrota la dictadura y empieza la democracia con todo lo que significó empezar de cero. Su generación entra al Congreso, pero desde la generación más joven, quizás de la edad mía para abajo, viene como ese cuestionamiento. ¿Pudieron haber hecho más? ¿Se pudieron haber hecho las cosas de otra forma? ¿Se pudo no haber profundizado el sistema neoliberal, haber hecho Cuéntenos un poquito qué significó para esa generación que estuvo en la calle, llega al Congreso y tiene que lidiar ahora con esta nueva democracia. Claro. Mira, fue con mucha ambivalencia, con mucha contradicción, te diría yo, porque uno nace ahí diciendo, bueno, este compromiso, ahora tenemos que construir la democracia, hay que construirla, entonces hay que poner sabemos que nace amarrada. Ahora, yo creo que no, si tú me lo preguntas a mí, yo creo que yo no tuve la sensación de cuán amarrada había nacido, ¿ah? Porque, claro, la Constitución, digamos, las reformas que tuvo esa Constitución en el acuerdo político, dejaron los nudos principales. Entonces, la verdad es que lo que yo viví en el Parlamento tuvo dos caras.
Uno es de este hierro total que hubo ahí para poder meterse, ¿no?, en el sistema económico que te estaba llevando necesariamente a impedir, ¿no?, los ajustes sociales que se necesitaban, ¿no? Hubo un momento de un crecimiento económico que se dio en el mundo, ¿no es cierto? Y empezó a llegar una riqueza enorme, pero nos dábamos cuenta que la desigualdad que se estaba evidenciando era muy grande. Y lo que yo viví en el Parlamento, te diría, en todo lo que era económico, laboral, en todo, y en lo que era fundamental, en lo que fue el tema hoy en la concentración del poder en los medios de comunicación, el tema del agua, ¿no? La reforma que ahí fue mínima, fue casi nada. Entonces ahí era terrible, porque uno tenía esa sensación, ¿no?, de que estábamos en una marra tremenda y que no estábamos como, vamos a decir, enfrentando, denunciando o haciendo algo, digamos, respecto a eso. Tratando siempre, por supuesto, pero trabados. Pero al mismo tiempo, fíjate, en el plano más bien cultural, ¿no?, avanzando. Y entonces los temas de la mujer, en los temas de la no discriminación, en los otros temas de desigualdad, claro, avanzamos. El tema una de las satisfacciones que yo tuve fue que pudimos aprobar lo que fue la ley del SIDA, ¿no? Y yo lo trabajé muy directamente con las organizaciones, ¿no? Y en ese caso también con el Ministerio de Salud, que estaba tremendamente preocupado, ¿no? Y ahí dimos un debate como debe ser en el Parlamento, un muy buen debate, lo dimos en muchos los derechos de las mujeres, en los hijos ilegítimos, en fin, en tantos temas. Entonces en eso había una sensación de sí, avanzamos, ¿no es cierto? Y nosotros, al menos nuestra mirada, mi propia mirada, era siempre tratar de enlazarnos con las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, las organizaciones del VIH, las organizaciones de las disidencias sexuales. Trabajé mucho con ellos, ¿no? Entonces eso lo podíamos hacer, pero tocar el modelo, ¿no?, era en la superficie. Llegar a esos acuerdos era en la superficie. Ahora, si uno lo mira así a nivel mundial, como fue, porque se instaló este modelo a nivel mundial. Yo mencioné hace poco, ¿no es cierto?, a la Thatcher, ¿no?, una de las lideresas de este modelo. Nosotros, fíjate, nació la democracia en pleno auge del modelo neoliberal, porque hoy día está en una situación, ¿no es cierto?, en que la crisis lo empieza a golpear, y por eso se aferra más y se pone mucho más duro, porque está siendo golpeado por estas desigualdades que son insoportables. Pero en ese momento no, aparecía al revés, como que producía, y como estaba unido a la globalización y a la revolución tecnológica, claro, y fue todo el tiempo del consumismo. Acuérdate tú, ¿no es cierto?, seguramente eso tú lo tienes claro también, aunque eras muy jovencito, fue el tiempo, oye. Soy del 81 yo nací en el 81, justo el año clave para la instalación del sistema. Claro, el año clave. Pero fue en la segunda década, yo creo que se nota más todavía esta cosa del gobierno de Frey, el gobierno del Lago, esta cosa del consumismo, de la apariencia. Me acuerdo que hubo un tiempo que hablábamos de los celulares, de los celulares de madera, falso, pero que había que aparecer con celulares, en que los automovilistas cerraban los vidrios del auto en pleno verano, porque pareciera que tenían un auto, ¿no es cierto?, que tenía, ¿cómo se llama?, aire acondicionado. Entonces era la apariencia, ¿no? Se instala, era el mundo estaba como marcado, ¿no?, por un modelo y por una cultura que se fue instalando, y que yo, de las cosas que siento, yo fui bien crítica. Yo fui dentro del Partido Socialista, yo era socialista ya, fui de los críticos, de los que se llamaron los autoflagelantes. Se habló de los autocomplacientes y los autoflagelantes. O sea, nosotros hicimos una crítica, ¿no? En el gobierno de Frey yo fui muy crítica. El gobierno de Elwin aparecía como, estábamos aquí en Chile, no solo con el dominio mundial del modelo,
sino que también con el comandante en jefe, digamos, del ejército controlando la situación y engañándonos, pues, haciéndose el enfermo y en fin, pues, con todo esto. Entonces, claro, hubo ahí un amarre muy grande, pero hubo una discrepancia también al interior del partido, que lamentablemente yo la crítica que hago mayor respecto sobre todo a los partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista no estaba, es que no hubo la reflexión que necesitábamos haber hecho. En el sentido, bueno, sí, estamos amarrados, pero ¿qué? ¿No? ¿Qué más podemos hacer? No perdamos como la reflexión, por último, la reflexión ideológica. No miremos, aunque sea a mediano plazo, pero vámonos viendo, porque ahí se produjo una cosa muy grave que debíamos haber evitado, que fue el distanciamiento con el mundo popular. Ahí se parlamentarizó. Yo soy la crítica en el sentido de que nos parlamentarizamos, ¿no? La transición y la concertación hizo un gobierno parlamentarizado, muy desconectado de la gente. Y en el Parlamento, incluso cuando tuvimos mayoría, el gobierno que tuvimos mayoría, estábamos tan amarrados por el modelo que pasaba lo que yo te digo. Entonces, claro, y la misma posición con la dictadura, la misma posición, digamos, de permitir que el dictador estuviera ahí en el Parlamento. Oye, qué vergüenza más grande, ¿no? Y después... Vergüenza internacional, incluso. Sí, pues, con un repudio internacional que lo detienen en Londres. Y nosotros en esto aterrados, oye, había que traerlo. Ahí dimos una disputa. Ahí sí, yo fui de las más críticas. Porque creo que el mundo nos puso el espejo ante nosotros, ¿no es cierto?, que nos avergonzáramos, porque bueno, estábamos de alguna manera, yo creo que sobrepasamos la situación, incluso en el primer gobierno, el gobierno de Aylwin, yo creo que la reacción que se tuvo frente a los boinazos y lo otro, yo siento que fue sobre reactiva, porque las posibilidades realmente de una vuelta atrás, con un gobierno norteamericano que ya se había dado cuenta que tenía que haber una salida, que no podía seguir Pinochet. Y la verdad que la transición fue, diría, fundamentalmente porque las cosas llegaron a un punto muy delicado en el país, ¿no es cierto?, porque las armas estaban ahí jugando. Después vino todo lo que pasó, pero bueno, se produjo una situación así. O sea, la dictadura estaba llegando y Pinochet pretendía seguir no sé cuántos años más. El gobierno norteamericano se dio cuenta que no les convenía, pues, y la propia economía que se estaba instalando necesitaba un gobierno distinto, no podía estar Pinochet. La verdad es que ellos fueron decisivos. Entonces nosotros teníamos ese respaldo, si no había para qué aterrarse tanto, si Pinochet tenía dentro mucho poder, pero el poder internacional que había tenido antes lo había perdido hace rato. Entonces, no, yo siento que, bueno, las cosas fueron como fueron, la situación era muy difícil porque estábamos sometidos a un fenómeno mundial, pero yo creo que fuimos débiles, sí. Y me hago la autocrítica también, sí, que debe haber sido más peleadora. Se agradece, ¿no? Se agradece porque sabemos su biografía y sabemos también en qué posición siempre estuvo usted. Pero, ¿sabe que a mí yo de repente pienso y lo analizo y lo veo también con mi hijo? Yo tengo una hija adolescente ya y siempre discutimos el tema que quizás se avanzó mucho, como bien dice usted, en el tema de la diversidad sexual, en lo social y en lo político incluso. Pero da la impresión de que ya avancen en eso, pero el sistema no me lo toca. ¿No? Entonces siempre va a ser así. Y nosotros hacemos que el sistema le guste a la gente, le guste el mall, le guste el consumismo. Entonces mantenemos el sistema igual y mantenemos lo fundamental. Le cambiamos la mente a la gente. Justamente. ¿Hay algo de eso? Sí, va a ser así. ¿Por qué le digo esto? Por el resultado del 4 de septiembre. Eso fue un cachetazo. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante, claro. Lo que tú estás diciendo es lo crucial hoy día. Eso es lo crucial. Es un modelo, como tú bien dices, ahí acumulado en pocas manos, ¿no es cierto? Pero además confundiendo, planteando esto de la libertad de elección. Imagínate la confusión. ¿Qué libertad de elección para el 90% de los chilenos? ¿Qué libertad de elección?
Entonces, hay, como tú bien dices, aquí el gran problema, y eso quizás es lo que uno más le reprocha a la transición, que no nos dimos cuenta que le estaban cambiando la conciencia a la gente. Y le entregamos los medios. Yo soy muy crítica en eso, muy crítica. Yo estaba en el Parlamento, era diputada, yo discutí mucho con el ministro de la época, que le estábamos entregando los medios. Y una democracia sin pluralismo, ¿no? No es una democracia que coja, porque no hay debate social alto de todos, ¿no? Que la gente esté informada, que haya real pluralismo en los medios. No lo hay. Los medios grandes, la televisión, que es tan clave, esas mañanas, ¿no es cierto? Eso, ¿cómo las llaman esos programas de mañana? ¿A quién llevan? ¿No? ¿De qué se habla? ¿Quién es el que...? Los famosos matinales. Los famosos matinales, exactamente, los famosos matinales. Oye, los alcaldes están todos los días ahí, bueno, ¿y cuándo se la pega al alcalde? Es el tema. Entonces es muy grave. Eso es una limitación, por eso hay que hacer cambios que son indispensables, que se hicieron evidentes el 18 de octubre, que todos sabemos que las pensiones no pueden seguir así, todos sabemos, ¿no?, que la salud pública para el 80% de los chilenos no puede tener estas colas, no puede tener esta ausencia de especialistas, mientras ese 12%, ¿no es cierto?, y la mayoría de ellos además perjudicados, porque será, ¿no es cierto?, el 1% el que está bien atendido por la ISAPRE, ¿no es cierto? Pero lo otro es negocio. Entonces, yo te digo que hay un choque. Si estamos viviendo ahí una situación muy, muy empantanada, oye, de un modelo que, como tú bien lo muestras, en lo principal se quedó anudado, en lo principal. Y lo grave, lo gravísimo, porque después del 18 de octubre se dan cuenta, ¿no es cierto?, que su propio modelo, que parecía tan exitoso y que le llegaba a todo, ¿no es cierto?, y que tiene, como tú bien dices, como este pensamiento derechista, como que todos se hubieran puesto conservadores, ¿no es cierto? Sin embargo, produce una desigualdad que hace que en un determinado momento la gente reclame. Entonces lo endurecen y ahora lo colocan en la Constitución, quieren colocarlo en la Constitución. Lo que Pinochet, ¿no es cierto?, lo hizo en la práctica, en las políticas, ¿no es cierto?, imposibles políticas de manejar porque estaban, ¿no es cierto?, controladas, no se podían cambiar en el Parlamento, no las pudimos cambiar en lo grueso durante todos estos años, pero ahora nunca lo puso en la Constitución, ahora lo ponen en la Constitución. Como es imposible hacer políticas distintas en salud, en previsión, ¿no es cierto?, imposible, ¿no?, la libertad de las mujeres que fuimos ganando, fuimos conquistando en medio de las dificultades. Entonces es un momento muy clave. Tenemos que entender que ese constitucionalizar, ¿no?, un modelo económico, social, que afecta a lo social, que impide que eso que se coloca en las primeras líneas, Estado social y democrático de derecho, sea de verdad. Es una ficción, es una mentira. Está en la propia Constitución la mentira. Llamar Estado social y democrático de derecho y después, ¿no es cierto?, limitar absolutamente al Estado para que no pueda ser social. No le da los recursos al Estado para que sea social. Y inventan, ¿no es cierto?, este cuento de la libertad de elección. Y ahora lo deja instalado, ¿no?, amarrado a la Constitución. No, eso dejaría para adelante una situación, porque los problemas son reales, po. Ese sistema injusto, ¿no?, de las AFP, que es imposible. ¿Cómo sobreviven los viejos con... todavía hablar de 400.000 pesos es imposible para una familia, si no se puede con eso. Y en fin, no estamos en 400.000 pesos, estamos en mucho menos, digamos. Hay pensiones de 250, gente que incluso gente de sectores medios, ¿no? Si es feroz este asunto. Bueno, entonces estamos en un nudo que no se ha deshecho a lo largo de los 50 años. No se ha deshecho. Y hoy día lo quieren amarrar más. ¿Qué va a pasar en ambos escenarios? He visto muchos programas, he leído harto. Si ganara el a favor, ¿tenemos alguna posibilidad de que como el pueblo se levante y diga, epa, ya ganaron, vamos con una asamblea constituyente? ¿O simplemente el a favor gana y la cosa queda ahí? Versus
el que gane el en contra, que todos esperamos, que signifique igual ir a otro proceso que signifique democratizar el asunto, porque tampoco nos vamos a quedar con la cuestión de los fueros generales. Claro. ¿Cómo queda esa libertad? Mira, yo creo que la posición, lo que hemos discutido, yo soy parte de la mesa del Partido Socialista y todo esto lo hablamos, por supuesto, es parte digamos, este proceso es parte del corazón de la política hoy día, es una tremenda responsabilidad, muy grande, así lo hemos sentido, y está ocupando la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestra energía. Lo que tú me preguntas, yo diría, si gana el a favor, que esperemos, ¿no es cierto?, usamos todos los dedos, sería un momento muy, muy complicado porque generaría una desilusión muy grande, una sensación de que esto está trabado, que no lo hemos logrado, un fracaso feroz. El problema es a mediano plazo, y no tan mediano plazo, porque las desigualdades van a seguir igual. Entonces, el conflicto, digamos, la contradicción, llamémosla, porque es una contradicción. Se instala un modelo ya en la Constitución, un modelo que tiene una contradicción en su esencia, que es generar riqueza, pero no distribuirla, no entender lo social, negar lo social, ¿no? Y eso es una contradicción, ¿no?, que lleva inevitablemente a momentos, ¿no?, como el que vivimos el 18 de octubre. Eso no se va a producir inmediatamente, claro que no. Lo que se produciría sería una gran desilusión, la sensación de que, ¿no es cierto?, ellos ganan siempre, ¿no?, la sensación de que tienen un poder tremendo, que tienen el poder y que nosotros no somos capaces de desarmar ese poder para construir una verdadera democracia, digamos, para ir avanzando en democracia, como este gobierno, ¿no es cierto?, que intenta hacer esos cambios que el 18 de octubre hasta la derecha más dura reconocía y los empresarios más ricos reconocían que había que hacer cambios de fondo, reformas grandes, lo reconocieron, aparecen en los diarios, se escuchó en la televisión, en la radio, en todas partes. Pero después, claro, desapareció eso. Y ahora, ¿no es cierto?, esta cosa del amarre. Entonces, yo te diría, pero a poco andar, los problemas, esa contradicción está. Así no funciona una sociedad. Así no funcionan las relaciones sociales. Con ese grado de desigualdad no se funciona, imposible. Ahora, si gana como yo espero, ¿no es cierto?, el rechazo, sigue el camino que teníamos, el camino, ¿no es cierto?, de ir avanzando como en esta democracia limitada, la llamo yo, porque no es la democracia protegida, es verdad, pero es una democracia limitada, donde está el pluralismo, donde está, ¿no es cierto?, esta especie de confusión que han ido produciendo y que nos dificulta, porque tenemos un gobierno que quería hacer eso, que tiene en su programa esos cambios necesarios, esos cambios, ¿no es cierto?, que el 18 de octubre todos reconocían que había que hacer, pero que ha recibido desde el primer día, ¿no?, un bloqueo total de la derecha y la aparición de estas derechas duras, de estas derechas populistas, ¿no?, del partido de la gente, ¿no es cierto?, que desarrolla este populismo que hace que la gente no piense que los procesos de cambio toman un tiempo, que no hay varita mágica. El populismo tiene esa cosa complicada y tenemos, ¿no es cierto?, un mundo social hoy día muy en esta actitud populista de la solución ya, ¿no? De no poder confiar, porque además tenemos una democracia donde no se confía de la política, no se confía de las instituciones. Tenemos muchas dificultades. La correlación de fuerzas de quienes queremos, ¿no es cierto?, avanzar en democracia, en aquellos cambios que son indispensables, ¿no es cierto?, para una convivencia sana y en paz, tenemos una correlación de fuerza débil, insuficiente, ¿no? Porque claro, tenemos además no solo estas dificultades de falta de pluralismo en los medios grandes, sino que además tenemos este cambio, esta confusión en la mentalidad, ¿no?, esta falta de conciencia que antes existía,
¿no? Que fueron los grandes movimientos sociales. El allendismo fue eso, ¿no es cierto? El Partido Socialista, el Partido Comunista, era, ¿no es cierto? En democracia tú despliegas conciencia, despliegas una reflexión que te hace decir, sí, esto es lo que me conviene a mí y a todos, a la mayoría. Esto es para que avancemos en mayoría, para, ¿no es cierto?, que se mejoren, que haya más acercamiento. Nadie quiere igualitarismo porque eso no existe, ¿no? Pero que esta desigualdad tan feroz, tan inhumana, que esta competencia, esta desconfianza, esta manera de vivir que nos hace que andemos todos enojados en Chile, que la salud mental esté tan mal, ¿no? Que nos enojamos, que si yo voy en auto y me topan yo topo el auto, no le hago nada al otro, pero lo topo, entonces el otro se baja con una pistola, con un fierro, ¿no? Terrible. Entonces, el estado de violencia que hay entre la gente. Tremendo, yo como conductor tremendo, y como peatón se lo digo. Tremendo, y que se agudiza con este instrumento que tiene esta derecha y la derecha dura de asustar más a la gente, pues. Si el miedo es lo que ellos han movilizado todo el tiempo, la desconfianza de uno en el otro es lo que han movilizado. Y eso produce miedo cuando tú, ¿no es cierto?, te hacen sentir que eres un individuo solo. Eso solo te produce miedo. Eso solo te enferma, ¿no? Si a ti te llevan a esa ideología de que tú te las arreglas solo, que desconfíes del vecino, no, tú vas a andar, con eso solo vas a andar asustado. O sea, además tenemos hoy día, ¿no es cierto?, en el mundo esta instalación de estas mafias tremendas que se andan peleando entre sí, que es un fenómeno mundial, pero que como aquí estamos aislados, lo sentimos, ¿no es cierto?, que nos pasa a nosotros y que el gobierno tiene toda la culpa. Entonces estamos entrabados, estamos muy entrabados, no reflexionamos, ¿no? Y la derecha quiere que no reflexionemos, ¿no es cierto?, los republicanos, su teoría, ¿no es cierto?, es esta, los individuos solos, ¿no? Pensando en sí mismos, no reflexionando sobre el colectivo. Y asustados. Ha sido real. Es difícil, pero ahí estamos, por eso es tan importante que nos vinculemos, que conversemos, estas radios son tan importantes, tenemos que hablarnos entre nosotros, tenemos que darnos confianza, tenemos que coordinarnos. Yo lo veo, fíjate, en la legua, por ejemplo, en la legua, si tenemos una actividad del mundo social, pero chiquitito, como aislado entre sí, no se coordinan. En la legua hay un grupo, fíjate, de los escritores, mira qué maravilla, escriben, hay una poeta maravillosa que yo escuché el otro día, y hay otro grupo de los derechos humanos, recordando, digamos, a todos los que fueron asesinados ahí, y hay otro de no sé qué es lo que es, pero entonces necesitamos hablarnos entre nosotros, necesitamos reconstruir esta fuerza social. Nosotros mismos hacemos música, y una música bien social, también con mucho contenido. Yo soy compositor también, músico. Y también y tengo en una de mis letras dice, la libertad para los que pueden elegir. Porque pucha que la derecha se llena la boca hablando de libertad. Pero esa libertad, ¿cuál es? Es la que puede elegir, si no, no hay libertad. Exactamente, porque es la libertad que requiere plata, requiere dinero. La libertad personal, claro que sí, si yo quiero me pinto el pelo de verde y me lo pinto, y eso es un avance democrático. Pero esa es la libertad personal, que la hemos ido también, ¿no es cierto?, ganando, y las mujeres la hemos ido ganando, las mujeres nos hemos ido liberando de esos roles tradicionales que nos tenían amarradas y limitadas. Claro, ese tipo de libertad sí, pero esta otra es una libertad comercial, una libertad de dinero, no es libertad, eso es falso. Y eso fue escrito además por un autor del siglo XIX, me decía una compañera de la CUT, escribió sobre la falsa libertad. El que no tiene dinero no tiene esa libertad. Hay que buscar ese autor, se comprometió a dármelo. Entonces ustedes, las organizaciones, ¿no?, y que tienen una radio así, son muy, muy importantes. Ustedes tienen que llamar, yo les voy a dar algunos contactos, ¿no?, con lo que existe en la base social. Existe organización, existe creatividad, existe mucho pensamiento. No es esta cosa, esta apariencia de... Entonces eso hay que divulgarlo. Fanny, ha sido espectacular, gracias. Mire, hemos casi una hora de conversación. Pero no podemos despedirla, por supuesto, así que le mande un fuerte abrazo a los compañeros y compañeros de ANEF que lo van a ver probablemente la próxima semana, cuando tenemos el programa. Sí.
Bueno, un abrazo estrecho, muy estrecho. Trabajemos de aquí hasta el 17, ¿no? Ahí en el Paseo Humada estoy todos los días, porque hemos visto a nuestros compañeros ahí en un grupo, ¿no? Que pasa mucha gente, que tenemos que hablar con ellos, entregarles nuestro material, informarlos. Estamos en eso. Yo los abrazo y les digo, trabajemos con ganas de aquí al 17. Y quiero que ustedes, las organizaciones, ustedes que tienen la conciencia, ¿no es cierto?, la claridad como un elemento fundamental de fuerza. Ese es el poder social, la claridad. Y eso ustedes son líderes. Entonces ustedes son muy importantes. Ustedes, los hombres, las mujeres, la ANEF son muy importantes. Y hoy día especialmente importantes, de aquí al 17, pero siempre son importantes. Y usted está radio, así que yo los felicito, ¿no? Y no saben la alegría que he tenido en esta hora de conversación. Muchas gracias. Mucho cariño a todas y todos. El honor y el placer es mío y también, y ojalá, bueno, los micrófonos abiertos, Fanny, si es que alguna vez más adelante quiere que volvamos a conversemos algunos temas, nosotros felices de recibirla, cuando usted... Mira, absolutamente dispuesta. Yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer es conversar entre nosotros, buscar con quienes estamos pensando igual, coordinarnos, conocernos. Tenemos que hacer eso, vayamos construyendo este colectivo social, social y político. Y ustedes, los organizados, ¿no es cierto?, tienen que darnos como el ejemplo ahí, entre todos. Así que esta radio, por supuesto. Un gusto grande, compañero. Cuando usted me llame, muchas yo voy gracias, compañero. Muchas gracias. Le voy a cobrar la palabra. Vamos a volver a ir a conversar. Absolutamente. Toda la disposición. Bueno, acá estuvo con nosotros Fanny Poyarolo, histórica, dirigente, yo diría... más social que política, yo la siento más social que política, creo que usted tiene un testimonio muy rico, muy importante. Sí, una mezcla. Gracias, Fanny, por haber estado con nosotros y con todos ustedes nos reencontramos en una nueva oportunidad acá en Agitando la Entrevista, siempre por ANEF Radio. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias.